Estupendo. Bueno, vamos a empezar un poco también por respeto a vosotros, que vamos, para mí soy vuestro máximo admirador, que después de ayer noche haber ido a la sidrería estéis aquí, con lo cual la idea de la charla va a ser algo dinámico, va a ser un poquito compartir unas experiencias, tener cierta posibilidad, ¿no?, de hablar con vosotros, contextualizar. Creo que esta mesa es una de las fuertes del Congreso. Me gusta siempre empezar con expectativas y luego ya vamos trabajando, como buen oncólogo, ¿vale? Y bueno, me presento, y para que no me conozcáis, yo soy Domingo, ¿vale? Yo soy actualmente adjunto de oncología en Murcia, y además soy el representante nacional de médicos jóvenes de aquí de España. Realmente, bueno, como experiencia, es mi tercer congreso PAIME, siempre del lado de los profesionales. No sé si algún día estaré en el otro lado, pero bueno, hay que saber que el riesgo está ahí, y uno de los riesgos también es porque vivimos en unas instituciones que pueden generar, ¿no?, que al final acabemos, ¿no?, del lado de ciertos profesionales que busquen ayuda por temas de burnout, todos los problemas que hemos ido viendo. Entonces, realmente, lo que vamos a sacar aquí a colación en esta mesa es ver si existen unos elementos que son intrínsecos a las organizaciones, que de hecho existen, porque hay mucha bibliografía sobre esto, y ver un poco cuál es la experiencia desde el profesional, o sea, la experiencia que vamos teniendo nosotros en relación a cómo nos trata el sistema es importante, porque a raíz de eso pues se pueden hacer cambios, ¿no?, para mejorarla, y sobre todo pues eso, que no entremos en la paradoja, ¿no?, de que una organización provoque personas enfermas. De hecho, este concepto está definido, ¿no?, lo de es una organización enferma, ¿no?, que es aquella, ¿no?, que por las propias circunstancias, habrá gente aquí que esté mucho más puesta en esto, estoy viendo al doctor Bengoa, que probablemente luego nos explicará un poco más, pero realmente no, hay ciertas organizaciones que por cómo están estructuradas tienen la posibilidad de provocar con un mayor elemento y probabilidad personas que tengan estos problemas. Bueno, pues sin más, para no enrollarme, luego ya aprovecharemos, voy a presentar a quién tenemos aquí. Realmente tenemos un elenco de profesionales bastante distinguido, y además con un esfuerzo que han tenido que hacer porque vienen de diferentes partes de la Comunidad Europea. Aquí a mi izquierda, bueno, me decía la de Reino Unido que ya no, bueno, de Europa y ultramares, ¿no? Ahora no sé cómo se dirá, pero bueno, todavía están, en muchas organizaciones europeas todavía las mantenemos porque está todavía ese sentimiento. Yo creo que volverán. Sí. Yo creo que estos movimientos, ¿no?, de cambio y demás son intrínsecos al desarrollo de las sociedades, pero al final lo que realmente hace fuerte, y yo creo que es lo que estamos mostrando aquí, es la unidad. Entonces, realmente, bueno, pues aunque cíclicamente y socialmente haya movimiento, al final la esencia tiene que volver. Bueno, sin enrollarme más, vamos a empezar. Voy a presentaros de izquierda a derecha, quien me acompaña aquí. Tenemos a mi izquierda al doctor Alfredo Guijarro, ¿no?, que él nos va a presentar ese modelo francés. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, hizo la residencia aquí en el País Vasco, en Osakidecha, y además fue soldado médico en el Ejército de Tierra. O sea, que es un dato de haber venido de una organización que también, ¿no?, el componente del Ejército está ahí. Ahora veremos a ver si nos puede también mostrar diferencia o qué es lo que ha vivido. Además, fue también tutor de residentes durante 11 años, con lo cual esa parte también de formación y de ver cómo implicamos, ¿no?, a las nuevas generaciones también es interesante que la reflejemos. Y después de estar 14 años aquí trabajando, se fue a Francia, ¿no? Se fue a la Ville de Lomange, en Francia, y es donde actualmente ejerce allí pues como médico de familia. A mi derecha tenemos a la doctora María del Mar Androve. Ella es especialista en psiquiatría, nos va a comentar el modelo británico, y además, bueno, es profesora de posgrado de la UIC, ¿no?, de la Universidad Internacional de Cataluña, ha sido psiquiatra en el Hospital Psiquiátrico de Palma durante unos años también, y bueno, posteriormente marchó a Reino Unido también, y actualmente ejerce como consultant allí en Gales, en un centro en Gales. Y por último, a mi derecha, pero no menos, ¿vale?, tenemos al doctor Michel Zaldúa, que él es especialista en dermatología y también comparte con el doctor Alfredo Guijarro el hecho de haber pasado por el Ejército. Entonces, bueno, hablando, también tenemos aquí al doctor Tomás, vamos a hablar del Ejército y, y tenemos como un elemento común. Bueno, pero ya, pero ya es algo diferente, ¿no?, a las nuevas generaciones. O sea, que a lo mejor también ahí tenemos un sesgo de interpretación de cómo las organizaciones nos tratan por eso. Pero bueno, me ha parecido interesante. Y bueno, acabó la mili y se formó como dermatólogo, ¿no?, en el 85 en Alemania, estuvo en Hamburgo, y actualmente sí que ejerce aquí en España como dermatólogo. Bueno, como veréis,
tengo una maravillosísima gente en la mesa. Creo que es el turno a ellos de participar y de explicarnos cuáles son su vivencia y cómo han hecho esa percepción, ¿no?, de las instituciones donde han trabajado. Luego serán 10 minutos cada uno de nosotros y luego haremos pues una serie de preguntas y me gustaría que participáramos para eso, para un poco aprovechar y que no nos durmamos. Así que nada, empezamos si quieres con el modelo francés. Michel, el escenario es tuyo. Te paso el micrófono. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este congreso, al Colegio de Médicos de Vizcaya, a la directiva, a la OMC, a Tomás Cobos. Estoy encantado de estar aquí, esta es mi casa. Estuve aquí de vicepresidente durante muchos años y marché estando aquí en el Colegio de Médicos. Creo que para iniciar es bueno contextualizar un poco mi desarrollo profesional. Yo hice medicina de familia en Cruces y en Recalde-Berry, en el INSALUD, porque todavía no estaba Osakidetza. He tenido una doble cultura por el hecho de ir al Colegio Francés de Bilbao. Nuestros hijos también iban al Colegio Francés de Bilbao. Y en un momento dado de la carrera profesional, desarrollada en Osakidetza con mucho interés y mucha alegría. Estuve en Abadiño durante 16 años, de coordinador del equipo y tal. Y bueno, pues hicimos una apuesta profesional y familiar que no era nada banal, que era marcharnos al extranjero. Y así lo hicimos. Los hijos iban al francés, todavía tenían la edad para no sacarnos el dedo diciendo que nos íbamos a otro país. Y logramos integrarnos correctamente, tanto la familia como profesionalmente como familiarmente allí. Y ahí seguimos. Ya sabéis que un médico general, la inversión fundamental que hace en su vida profesional es conocer a sus pacientes. Y eso, claro, hacerlo muchas veces en la vida es muy difícil. Yo lo hice 2 y ya es suficiente. Es decir, a Abadiño estuve muchos años y ahora llevo ya 20 años en Francia, con lo cual pues, ya estoy siempre en el mismo sitio, con los mismos colegas y tal. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto para el cual estoy aquí, porque conozco bien los dos sistemas por haber trabajado en los dos desde la base, desde la trinchera. Entonces, bueno, el sistema francés es muy diferente al sistema español, básicamente por razones históricas. El sistema de salud francés es un sistema de aseguramiento de la enfermedad, o sea, no es un sistema de salud, o sea, es un sistema de aseguramiento de la enfermedad, de la contingencia de enfermedad como siniestro en la vida de una persona, del accidente laboral y de la enfermedad profesional. O sea, eso es la seguridad social francesa, se creó después de la Segunda Guerra Mundial con ese fin, con asegurar la enfermedad de los franceses, primero de los trabajadores franceses, segundo, los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional. Eso es una cosa importante de tener en cuenta porque, evidentemente, tiene repercusiones históricas importantes. Es un sistema que se llama bismarckiano, el sistema de aseguramiento público financiado en base a las cotizaciones sociales obligatorias tanto de empleados como de empleadores. Empresarios y trabajadores cotizan para mantener un sistema de seguridad social que les asegure cuando están enfermos o tienen un accidente de trabajo o tienen una enfermedad profesional. Por tanto, está financiado por fondos públicos, es decir, la financiación es pública. La vía de financiación es, como os he dicho, por cotizaciones sociales. Como bien sabéis, en todos los países desarrollados, y evidentemente en Francia es uno de ellos, el esfuerzo económico para financiar el sistema sanitario es tremendo. Es decir, la parte del pastel del dinero público que se emplea en salud es tremebunda en todos los países desarrollados. Para que os hagáis una idea, en Francia, del orden de 5.500 euros por francés y año se gastan en salud o en seguridad social, ¿no? Eso quiere decir que Francia tiene 357.000 millones de euros al año de presupuesto. 357.000 millones de euros al año. ¿Os imagináis lo que significa? Por esta razón y por su fundamento, el sistema no ha estado orientado a la prevención. Es un sistema orientado a tratar los enfermos. Aunque en los últimos años hay una evolución lógica en el sentido de tener más consideración y esfuerzo para las acciones preventivas. Por tanto, es un sistema de financiación pública
pero la provisión de servicios sanitarios se hace de manera privada, es decir, un sistema concertado. La Seguridad Social concierta los servicios, la provisión de servicios sanitarios con profesionales liberales y estos proveen el servicio contra honorario, con pago por acto y con un reembolso al asegurado por parte de la Seguridad Social. Un reembolso de una proporción en general del 70% del importe del honorario que el médico percibe y el 30% restante lo asumen las mutualidades complementarias, que es unas entidades de derecho público que prácticamente toda la población tiene. Es decir, todos los empleadores están obligados a contratar una mutualidad para sus empleados y todos los todos los franceses, aunque no sean empleados, tienen una mutualidad complementaria. Es decir, que el coste para el bolsillo del paciente del servicio sanitario es casi nulo. Es decir, que la Seguridad Social el 70% y el 30% las mutualidades. Esto tanto para el gasto en servicios médicos como en servicios de fisioterapia, en servicios de enfermería, en servicios de farmacia, en servicios de cirugía, en fin, de todos los servicios sanitarios. Los médicos en Francia. La proporción de generalistas y especialistas en Francia es más o menos de 1 a 1. Es decir, en Francia exactamente es un generalista por 1,2 especialistas. Para que os hagáis una idea, en España es 1 a 6. Eso es una cosa, creo que muy importante a efectos de analizar un sistema. Un generalista por un especialista. Los estudios son equivalentes a los españoles, con una prueba de clasificación nacional anual que se llama las ECNs, que es el MIR. Se elige especialidad y lugar para su realización, prácticamente igual que el MIR. Los médicos, cuando empiezan la carrera, tienen 3 años de preclínicos que llamamos nosotros, luego tienen 3 años de clínicos que llamamos nosotros, que ahí se llaman externos, en los que ya ejercen ciertas actividades en el hospital o en la universidad, que está siempre, como aquí, ligada a hospitales universitarios. Tienen un cierto responsabilidad, en tanto que externos, alumnos externos, tienen un pequeño salario, muy pequeñito, pero hay una remuneración. Tienen un estatus de estudiante y cuando terminan sus 6 años de estudios, como aquí, se presentan en unas pruebas nacionales que se hacen una vez al año, que es como nuestro MIR, y empiezan su periodo de formación con un salario modesto, como el de aquí, aunque siguen teniendo la condición de estudiantes. Es decir, se matriculan en la facultad cada año del MIR, que ahí se llaman internos, no residentes, se llaman internos, que es lo mismo. Entonces, los años de internado, los 3, 4, 5 años, dependiendo de las especialidades, se matriculan en la facultad. Es decir, tienen una consideración todavía de estudiantes. No como aquí, que somos ya médicos residentes y ya somos, en fin, tenemos una nómina del hospital o del tal. El salario de un interno en Francia es, bueno, pues modesto, como el de aquí, o sea, pues hacen sin que hacer las guardias, porque si no, en fin, trabajan mucho, en fin, como aquí. Los médicos internos de medicina de familia o de medicina general, pues se forman un poco en el hospital y se forman casi todo en ambulatorio. La especialidad de medicina de familia o de medicina general en Francia es reciente. O sea, nosotros somos médicos de familia desde el año 78, creo que fue. En Francia son médicos especialistas desde el 2005. Es decir, hace muy poco. Pero cuando crearon la especialidad, la crearon con todas las consecuencias, no como aquí. Es decir, que entró en la universidad, hay un departamento universitario de medicina general, con un staff, con catedráticos, con un staff fijo, y luego con una playa de tutores que aseguran la formación de los internos en prácticamente toda su especialidad, que ahora son 4 años, como aquí, antes eran 3, como aquí, pasaron a 4 hace muy poquitín, aquí se pasó hace mucho más tiempo, a 4 años,
y en esos 4 años que tienen, están en el hospital año y medio más o menos, rotando por los diferentes servicios, hacen guardias y después están en ámbito ambulatorio. Hay una parte del programa que es materno-infantil, que tiene bastante importancia. Luego están con tutores médicos de familia como yo, que he tenido residentes internos franceses con nosotros. Pero, claro, cuando se sienta el jefe del departamento de medicina general en la mesa de los jefes de servicio de Toulouse, pues claro, detrás tiene 400 tíos que trabajan, que son médicos internos. Es decir, que tiene un cierto peso. Aquí las unidades docentes de multidisciplinares, que no sabes si son médicos, son de otro ámbito, pues, en fin, es un poco diferente. O sea, el staff universitario en Francia está pagado como un jefe de servicio de cardiología que es profesor de ritmología, pues igual. Eso yo creo que, en fin, es una cosa que aquí tenemos pendiente, lamentablemente, y que todavía la presencia en la universidad de la medicina de familia pues es escasa, muy escasa. Entonces, el internado dura, pues como aquí, más o menos, depende de las especialidades. Medicina de familia son 4 años. Durante el internado pues hay un programa bastante intenso. Se realiza casi todo, como os digo, en medio ambulatorio. Durante ese periodo se prepara la tesis doctoral, los últimos años en general, porque en Francia para ejercer de médico tienes que ser doctor en medicina, es decir, todos son doctores. No es nuestra tesis doctoral, por supuesto, es lo que sería un poquitín más que nuestra tesina de licenciatura, pero bueno, pues es una cosa que les ocupa los últimos años. Y defienden normalmente al final de su especialidad, o a veces lo difieren un mes o un año, depende, pero para ejercer tienen que ser doctores. ¿Ok? Sí, un minuto. En materia de ejercicio profesional, Francia es el país de la libertad. Es decir, hay libertad de instalación. Te instalas donde quieres. Hay libertad de prescripción, prescribes lo que quieres, lo que te parece, lo que estás capacitado para gestionar o para interpretar. Una cosa que señalo es que, por ejemplo, en el Parlamento francés hay más o menos igual unos 50 médicos como media. En el Parlamento francés la profesión médica es una profesión liberal en Francia. Está conceptualizada como tal e interiorizada socialmente de esa manera. Es decir, que bueno, aquí hay muchos abogados y muchos... en el Parlamento pues ahí hay muchos médicos porque como es una profesión liberal, pues es una profesión que se representa más en el legislativo. Y claro, eso yo creo que también es importante. La inmensa mayoría de los médicos franceses están concertados, es decir, que tú tienes libertad también para concertarte o no con la Seguridad Social. Puedes abrir tu cabinet y esperar a que vengan los pacientes y cobrar lo que quieras, un honorario que te parezca oportuno. Eso es muy minoritario. La inmensa mayoría de los médicos, especialistas o generalistas, se conciertan, firman una convención con la Seguridad Social que les faculta para ejercer sus prerrogativas en tanto que profesiones liberales y les obliga a practicar unas tarifas que están conveniadas con la Seguridad Social. Para que os hagáis una idea, un médico, la tarifa de la consulta son 25 euros actualmente, las visitas son 30 euros más el desplazamiento y luego hay una serie de actos técnicos, una nomenclatura que cada uno tiene su precio y el médico que las ejecuta pues factura esa cantidad que está establecida en la convención. Yo creo que tendremos ocasión de hablar del estado de salud. El estado de salud del francés yo diría que es razonablemente bueno, aunque tengo quizás el sesgo de selección, que es haber vivido en un sistema muy diferente. Los médicos también tienen un cierto nivel de queja. Por primera vez en la historia no se ha llegado a una convención, a un concierto en la última negociación. Los sindicatos no han firmado con la Seguridad Social el concierto, que es una primera vez en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, porque hay un cierto descontento. Ha habido, en fin, luego igual tenemos ocasión de hablar más.
En cualquier caso, bueno, creo que os he hecho un poco el panorama de cómo está la medicina. Las especialidades no de familia es igual, ¿eh? Es decir, la provisión de servicios sanitarios ambulatorios son especialistas o generalistas privados. Gracias. Gracias. Suelo ser un poco estricto, perdona, Alfredo, es que soy de... Pero bueno, como buen militar. Nada, yo creo que bueno, la experiencia de Alfredo es súper interesante porque además nos ha contado, ¿no?, cómo es ese, bueno, grosso modo, la vivencia de cómo es el sistema desde la parte interna, ¿no? Además, con muchas diferencias, ¿no? Ese modelo Bismarck con respecto al como nosotros estamos acostumbrados al modelo Beveridge. Ahora nos iremos a Reino Unido, que nos va a dar un poco también esa radiografía del sistema, pero a mí me han generado ya muchas dudas. Yo quiero ver realmente cómo te has sentido y que esas diferencias, y eso van a ser luego esas preguntas y dónde nos vamos a entrar en profundidad. Realmente estos 10 minutos, por eso voy a ser tan estricto con los tiempos, simplemente de posicionarnos, de ver cómo es ese sistema, de entender, ¿no?, esos elementos, como él está explicando, la diferencia entre aseguramiento, cobro por prestación, etcétera, etcétera, y luego vamos a interpretar si eso tiene una relación en cómo los profesionales se sienten ahí, y pueden ser unos elementos que puedan motivar o no ciertos flujos migratorios o cómo se están desarrollando, ¿no?, esas políticas demográficas de cambios que nos estamos viviendo. Como os decía, a continuación viene la doctora María del Mar, nos va a contar su experiencia en Reino Unido y adelante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme. Lujo doble por haberme invitado y por estar en Bilbao, que es un sitio, bueno, que me encanta venir. Flujos migratorios. Es verdad que, a ver, yo me he formado en el Reino Unido y es verdad que cuando me formé allí, cuando fui allí, que era a mediados de los 90, pues hubo como un éxodo de médicos españoles, de médicos del resto de Europa, yo creo que hacia otros países, pero sobre todo hacia el Reino Unido. Contexto es muy importante porque os voy a contar mi experiencia. Es cierto que con Brexit las cosas están cambiando. Algunas de las cosas que os contaré es verdad que están cambiando por cuestión Brexit. Actualmente yo trabajo en el país de Gales. Hace 20 años, entre una cosa y otra, que estoy trabajando en el servicio británico. Estos 20 años, 10 justo después de haber acabado la carrera. Trabajé en España, en Baleares, yo soy mallorquina, en Mallorca unos 8 años en medio y he vuelto al Reino Unido. 2012-2013, crisis económica global, me volví al Reino Unido. Este contexto es muy, muy importante, no es solo porque sea mi contexto personal, porque creo que ya explica bastante las diferencias de los sistemas. El bienestar del médico, ¿por qué es importante este contexto? El bienestar nuestro, de los médicos. Una cuestión muy importante es la prevención. Y os voy a hablar de aspectos que yo creo que ayudan a la prevención del burnout, de problemas de salud mental del médico que tengan que ver con lo que es nuestra vida laboral. Los británicos pueden parecer, y disculpadme si hay algún británico aquí, pero pueden parecer a veces muy pomposos, muy protocolarios, pero tienen un punto muy práctico, de muchísima flexibilidad. Y esto en el sistema de formación de médicos especialistas, de médicos de salud primaria, se nota muchísimo. Es un sistema que yo creo que favorece la seguridad y satisfacción laboral del médico. Esto es muy importante, que ya de entrada cuando te formas como especialista te favorece aquella seguridad y satisfacción laboral. ¿Por qué? A ver, de entrada no hay una brecha entre el momento en que te gradúas, acabas la universidad y empiezas la especialidad. No hay un sistema de embudo. Evidentemente que una de las razones principales es porque hay más plazas de especialistas y cuando hablo de plazas de especialistas también estoy hablando de primaria, cualquier plaza, que médicos formados, con lo cual no hay necesidad de que haya un embudo, un MIR. Y como médico, es verdad que parece increíble cuando lo cuento, pero tú tienes el lujo de graduarte, hay una bolsa de trabajo que la lleva el sindicato médico.
es el BMA, la British Medical Association, pero sería un equivalente a un sindicato médico. Y tú, bueno, yo tenía clarísimo que era psiquiatría y pude acceder a una plaza de psiquiatría por méritos, por entrevista, por una serie de cosas, pero no te quedas sin trabajo, directamente empiezas a trabajar. Eso te da una seguridad económica, te da una seguridad a nivel laboral muy importante. Cuando vas creciendo como residente, es entonces que tienes que hacer exámenes, no pre-residente, sino a los 3, más o menos a mitad de residencia y después, pero es ya de tu especialidad, es muy concreto de tu especialidad. Y esto te puede asegurar que luego te asegura que tengas el título residente. Esto es un sistema y es el sistema tradicional. Lo bueno del sistema británico es que es flexible. Hay otros sistemas. Si por lo que sea tú no puedes seguir el sistema tradicional, no tengo tiempo de explicarlos, pero hay otros sistemas que te dan una flexibilidad y, de nuevo, esto favorece que el médico tenga esta seguridad, que no se quede en la calle. Durante la residencia, tutores, supongo que es lo que llamáis vosotros tutores de residencia, pero tienes siempre un supervisor clínico y un supervisor educacional. Supervisor clínico para el trabajo, las rotaciones son cada 6 meses, y luego educacional, que te marca todos los objetivos. Objetivos de la residencia, de los exámenes, marcados en conjunción por la universidad, o sea, Facultad de Medicina, y por el colegio especialista. Como psiquiatra, os pongo mi ejemplo, como psiquiatra, pues tenemos el Real Colegio, el Royal College of Psychiatrists, el Real Colegio de Psiquiatras. Pues cada especialidad lo podéis traspolar a cada especialidad. Muchísimo apoyo para nuestros médicos residentes de lo que es la universidad, de lo que son los tutores educacionales y clínicos. Muchísimo apoyo a la formación, muchísimo. Tienes tiempo protegido durante tu trabajo, durante tus horas de trabajo, son de 9 a 5 normalmente. Tienes sesiones protegidas y ya están muy estructuradas, o sea, ya están lo que llaman los ingleses embedded dentro de tu horario, están allí. Una vez que eres adjunto, no me liaré a explicaros cómo puedes hacer una plaza de adjuntos, pero ayer te voy a usar de ejemplo a Domingo, que le dije, conocí a Domingo y le dije, qué bien que estás aquí, y me dijiste, uy, pero tendría que estar estudiando para una posición. Me chocó, la verdad es que me chocó oír esto, porque esto nosotros no lo hacemos en el Reino Unido. No tienes aquella ansiedad de decir, tengo que hacer una oposición para poder tener una plaza. No es así, no tengo tiempo de explicaros, pero no tienes otra vez una brecha, una ansiedad de decir, tengo que hacerlo. Es un sistema de crecimiento personal y natural, ¿vale? Una vez que eres adjunto, os voy a dar 4 pinceladas. Progresión salarial. Muy importante, hay una progresión salarial. Los salarios actualmente, en comparación en cuando yo empecé a trabajar en el Reino Unido, a formarme, son mucho menores, pero sí que es cierto, y me sabe mal decirlo, porque parece que dices, los puntos, pero son todavía mucho más altos que aquí. Yo cuando hablo con compañeros míos que trabajan en España, pues la verdad, se me encoge el corazón de decir, jolín, y porque yo lo he pasado, porque yo lo he pasado cuando he hablado aquí. Los salarios ya desde que empiezas, también como residentes, también son salarios que no son humildes, pero son salarios decentes. Y como adjunto también, como adjunto son salarios y tienes la progresión la progresión salarial. Guardias. Las guardias... O sea, yo como adjunto, desde que no soy residente, que no hago una guardia, mis guardias son localizables y yo no soy una excepción. O sea, yo estoy en casa y cojo el teléfono. De vez en cuando, muy raramente, tengo que salir de casa. Si por lo que sea... tengo un sistema de residentes, un residente que es residente, lo que sería residente 4 o 5 alto y un residente más joven. Si no se puede, por lo que sea, si hay algo que no se puede solventar, si hay alguien que muy raramente salgo de casa.
Y es cierto que, y esto pasa con otras especialidades. Es verdad que psiquiatría podrías pensar, bueno, es diferente que una cirugía, pero pasa con todas las especialidades. Esto es calidad de vida, esto es prevención, que no tengas que hacer este tipo de guardias en casa. Hay un equilibrio, te favorece a que tengas, si puedes permitírtelo económicamente, puedes tener mucha flexibilidad a la hora de trabajar jornada reducida. La mayoría de mis compañeros de primaria, porque en primaria es verdad que es de las especialidades que quema más en el Reino Unido. O sea, la sobrecarga laboral para mis compañeros de primaria es impresionante. La mayoría de compañeros que tengo de primaria trabajan 3 días a la semana y me diréis, ¿qué? 3 días a la semana, sí que hacen guardias, pero ellos ya eligen por la carga laboral trabajar en jornada reducida. El salario lo permite, no es que vayas a ser, pero puedes hacerlo si quieres. Como adjunto tenemos un sistema de appraisal, que es cada año, que es de valoración. ¿Qué es este sistema? Seguro que ya habéis empezado a hablar de revalidación. Nosotros cada 5 años tenemos que hacer una revalidación para que nuestra colegiación siga vigente, ¿vale? Tenemos que hacer unas revalidaciones cada 5 años. La revalidación, cuando haces cada año, haces una evaluación que te la hace un compañero. Un compañero puede ser mi adjunto de... Es un compañero, es algo positivo, que hace que tengas unos objetivos de progresión como adjunto, porque es verdad que como residente tienes todo muy marcado, el colegio te marca y vas llenando un portafolio y lo vas marcando, pero tienes unos objetivos que están marcados por el GMC, por la Organización Médica Colegial, están basados en los dominios de buena práctica. Puedes hablar en tu evaluación y el appraisal anual de las necesidades no cubiertas del servicio y puedes decir esto es lo que nos faltan. Es un proceso de reflexión, para nada punitivo, es un proceso que tú mismo te tienes que preguntar qué es lo que he hecho, qué es lo que he conseguido este año y lo tienes que dialogar con otra persona y el hecho de decir esto en alto pues te ayuda mucho como profesional. Todo esto son cosas que yo creo que son muy importantes para la prevención. Nos quemamos, tenemos problemas de salud mental, tenemos problemas de adicción, evidentemente. ¿Qué pasa una vez que no has podido llegar a esta prevención? Evidentemente, la resiliencia es muy diferente en cada uno. A nivel personal, pues somos muy diferentes, los factores de riesgo son muy diferentes, pero se nos bombardea con sistemas de apoyo. Si tenemos un problema de salud mental, de burnout, se nos bombardea con sistemas de apoyo. En mi servicio de salud, os voy a poner una diapositiva, no para que la veáis, pero... Vale, esta diapositiva es de este mes. Esto cuando abres tu intranet, pues te sale la primera diapositiva, ¿no? Y esto nos pusieron el well-being, es el apoyo al bienestar del médico. Esto es mi servicio de salud, que es Swansea Bay, que cubre todo el sureste de Gales, ¿no? Y bueno, son sistemas que están muy estructurados. ¿Qué pasaría si yo no estoy bien? Pues el sistema estructurado sería primero de apoyo, mi director clínico o director médico, después salud laboral, y ellos son los que luego te van a decir, tienes todos estos recursos. Y estos recursos... ¿Cualquier tecla? Aquí, vale. No quiero que lo leáis, ¿vale? Pero nos dicen, tenéis todos estos recursos, por favor, pedid ayuda, por favor, habladnos, pedid ayuda. Bueno, y antes de concluir, hay unos principios que no son principios míos, son principios que son de lo que es el GMC, la Organización Médica Colegial,
y del sindicato médico, que creo que son muy importantes. Yo, sin mi equipo multidisciplinar, no sería nada. Necesito el apoyo de un equipo multidisciplinar potente con el cual que pueda confiar en ellos, mis compañeros, tener la parte aquella de colegueo, pero también que esté muy bien estructurada y que sea muy formal el apoyo que recibas. Y os quería dar simplemente una guía que ya os digo que es de la Organización Médica Colegial y del BMA, para que podamos crecer como profesionales y para que podamos seguir teniendo un bienestar. Construir una cultura de apoyo, desarrollar una estrategia de bienestar, crear lugares de trabajo saludables, abordar el estigma de salud mental entre la profesión médica, fomentar el apoyo entre colegas, servicios accesibles de calidad, servicios accesibles para cuando el médico tiene dificultades y que estos servicios de calidad puedan tener la confianza de aquellos que los podamos necesitar. Pues muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, María Mal. Yo creo que también han salido cosas a la palestra muy interesantes y de las cuales luego intentaremos profundizar. Ese concepto de ese sindicalismo, ¿no?, un poco diferente al que probablemente estemos acostumbrados aquí. A lo mejor, ¿no?, ahora hablaremos, si queréis, nos metemos con esa parte, porque al final también es sentirte, ¿no?, en una esfera con un sistema de apoyo, una red de apoyo es importante, y además el que sientas que ciertas herramientas de las que se han dotado son útiles para conseguir al final cosas que son intrínsecas y que necesitamos, ¿no?, para estar bien, que es un sentimiento de progresión en tu trabajo, un sentimiento de no tener esa dependencia, ¿no?, y de estar cada día en el borde del abismo, y son elementos muy diferentes que ha señalado y que yo creo que luego profundizaremos porque son importantes, ¿de acuerdo? Ya para acabar, hablaremos del modelo alemán con Michel y adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Domingo. Quería, antes de empezar, agradecerte a ti, a Joseba y al doctor Mendívil especialmente vuestra invitación. Yo viví 6 años seguidos en Alemania, donde hice mi tesis doctoral y terminé mi especialidad de dermatólogo, pero el periodo fue de 7 años porque viví uno también en Italia y conocí pues, un poquitín la sanidad italiana, que no es motivo hoy de comentario, pero bueno, siempre te da una perspectiva. Yo un poco al contrario de lo que habéis hecho vosotros, me gustaría separarme un poco más de las cosas concretas. Habéis hablado ya mucho de cosas concretas. Yo querría separarme un poco más. Y en general diría que la sanidad alemana es un poco como la francesa, como modelo, ¿no? Se suele decir, por lo visto, bismarckiana, pero es importante que la gente sepa que es la más antigua del mundo, que la fundó el Kaiser, con lo cual nos lleva también a la cuestión de que todos los sistemas, todos los modelos sanitarios, pues lo que han hecho es evolucionar, y fijaros en el siglo XX lo que han tenido que evolucionar, ¿no? También en España. Los sistemas, pues uno puede remontarse, pues en fin, a principios del siglo XX a cosas muy primitivas, pero bueno, en Alemania ya estaba organizada esa sanidad. Y grosso modo, yo diría que, pareciéndose a la francesa, deberíamos de entender que es liberal. O sea, el sistema alemán es, como decimos en Bilbao, en Vizcaya, un igualatorio gigante. El igualatorio es una empresa muy característica nuestra, donde los médicos, siendo propietarios de la empresa, ejercían la medicina liberalmente. Y ese concepto, lo has dicho tú también, significa libre elección de médico y pago por acto médico. Esas cosas en España han quedado en general han quedado enterradas. O sea, ya nadie conoce en realidad que eso pues era una vieja aspiración de hace años. Lógicamente, ahora ya, una vez que tienes un sistema, no se puede cambiar. Pero claro, la libre elección de médico y el pago por acto médico, pues al final cambia mucho las cosas, ¿no? También para bien y otras veces igual también para mal. Entonces, en Alemania,
todos los médicos, excepto los hospitalarios, son pequeños empresarios. Tienen su pequeña consulta o su gran consulta, contratan personal, pues también enfermeras, contratan otros médicos, y entonces compiten hasta cierto punto por obtener esos pacientes y conseguir hacer ellos las prestaciones, y así les pagan a ellos y no al que está igual cerca, ¿no? Bien, eso en general. En Alemania está muy dividido la cuestión de hospital y fuera del hospital. Sin embargo, está completamente comunicada, en el sentido de que está como jerarquizado. En los hospitales el gasto público es inmenso y no hay ninguna limitación. Pues, pues ya sabéis esas cosas, ¿no? Se gasta en farmacología y esas cosas muchísimo. En cambio, como de hospital hacia abajo es todo privado, pues entonces ahí hay mucha contención. Y entonces los médicos tienen budgets, ¿no?, donde pueden gastar hasta una cifra. Y a partir de ahí se da la paradoja, es una cosa impensable en España, de que el médico, si se ha pasado, lo paga de su propio bolsillo. Cosas muy curiosas. Fármacos estoy hablando. Grosso modo, también hay un par de cosas que me gustaría decir del sistema alemán que llaman muchísimo la atención en España. Una es el hecho de que los títulos de especialistas los dan los colegios de médicos. Eso, pues aquí es impensable, ¿no? Pues todos sabéis, ¿no? Aquí a muchos nos lo dio Juan Carlos, a otros les dio Franco, a nuestros padres o abuelos se lo dio Alfonso XIII. O sea, es el Estado, es un modelo un poco francés, o te lo da la República o te lo da la autoridad máxima del Estado. Eso a mí me hizo pensar, cuando en su día me lo daba el Colegio de Médicos, me hacía pensar sobre esa pequeña cuestión de quién está por encima de ti, quién. Entonces, bueno, pues al final todo se tiene que adaptar y al final no tiene por qué ser ni malo ni bueno, pero es muy bonito, pienso yo, que los médicos colegiándose, teniendo unos colegios médicos, sean capaces ellos, por encima del Estado, de decidir quién es especialista, quién tiene la capacidad, la aptitud, etcétera. Y, por supuesto, otra cosa que también pues, conviene siempre comentar es después de un examen. O sea, para ser especialista no hay toda esa burocracia. Vosotros ya conocéis el sistema español, o sea, pues los jefes de servicio, pues los adjuntos, los tutores, deciden, no deciden. No, allí, al final, el Colegio de Médicos nombra un tribunal donde hay representantes, pues si hace falta, de sindicatos, de los hospitales, de cualquier estamento, incluso de los compañeros que van a competir con él, y en ese tribunal se examina individualmente a cada persona que ha tenido que presentar un montón de cosas que ha tenido que hacer para poder optar a ser especialista, y en un examen oral se decide si es apto o no. Quiere decir que son cosas muy liberales. En un momento dado puede haber una inquina y puede haber alguien en el tribunal que le caiga mal a esa persona y bueno, pues le somete a presión y usted no ha hecho esto. Entonces, digamos que se deja que sea la comunidad médica, siempre vinculada al Colegio de Médicos, la que juzgue si alguien es digno de ser especialista. En fin, es una cosa interesante. A propósito de eso, me gusta mucho recordar a la gente, a los compañeros, a los médicos, que la palabra colega viene de colegio. Es una cosa también en España realmente olvidada. O sea, colega incluso está mal visto porque tiene la cosa de colega, colegie, ¿no? Y entonces aquí hablamos mucho de compañeros, pero en Alemania se habla siempre de colega. Colega quiere decir que perteneces a un colegio. Y entonces, con cada persona que tiene tu misma profesión, te une ese colegio. Y bueno, pues es muy bonito pensar que somos todos colegas. Y en cambio en España, pues lo público, lo privado, hace que se distorsione la visión y los colegios de médicos quedan como relegados a sois todos conscientes, ¿no?, a una situación extraña donde incluso mucha gente está contra los colegios de médicos. Pues, ¿por qué tengo que pagar? Y no se dan cuenta que el colegio de médicos sería incluso mucho más que un sindicato, o sea, sería lo que de verdad nos uniría a todos y nos haría sentirnos, pues, compañeros de profesión, en fin. Otra cosa muy destacable también del sistema alemán y muy distinta al español es que el acceso a la posibilidad de especializarte depende
de una decisión de un jefe de servicio. O sea, en España hay un sistema MIR, está mencionado también la cuestión de la oposición, es una cosa que ayer comentábamos. En España la oposición es una cosa que está dentro de todos nosotros, pues todo el mundo, pero hay países como Inglaterra, perdonad, y en Alemania donde no existen las oposiciones, existen sistemas parecidos de méritos donde la gente decide en tribunales, pero no existe la oposición. Y bueno, es una cosa que comentábamos ayer. Gregorio Marañón, un gran médico humanista, ya en su día él fue muy beligerante contra las oposiciones y teorizó mucho sobre el mal endémico que había en España con las oposiciones. Total, pues no debió de servir mucho. Gregorio Marañón, bueno, en fin, pues yo creo que su gran capacidad y su humanismo ha quedado, pero digamos que prevaleció el modelo de Jiménez Díaz, ¿no? Pues más de estudios y más de oposición. Yo creo que ese es el que ha prevalecido. Decía que una persona en Alemania termina la Facultad de Medicina y entonces va donde un servicio X en Alemania, donde sea, es completamente libre, y se presenta donde un jefe de servicio y dice: yo quiero hacer esta especialidad y me gustaría trabajar con usted. Entonces, en una entrevista personal donde los méritos son variadísimos, un jefe de servicio le da la oportunidad, pues igual con un contrato de 1 año y medio, de 3 años o incluso de 5 o 6 años, de trabajar con él. Y entonces es pues algo que en España sería inaudito. Dice, pues eso, pues todo el mundo pensaría que es enchufismo. Pues no. Entonces, se pretende en España, en mi opinión, se pretende precisamente a través de la oposición crear un sistema justo, ¿no?, de méritos. Yo creo que eso es muy discutible, es una opinión personal. Y en Alemania no solo es muy discutible, es que no existe. Entonces, los méritos que puede tener una persona para que ese profesor, ese jefe de servicio, le coja, pues pueden ser infinitos y muy distintos, como puede ser pues, que toca muy bien el violín, que es un gran deportista, o es una persona muy lectora, muy intelectual, o lo contrario, es muy trabajadora, en fin. Entonces, hay una especie de empatía, o hay algo donde al final hace que ese profesor decida que esa persona entra a hacer la especialidad. En fin, yo creo que eso es una gran diferencia y sería inconcebible en España. Pero como motivo de reflexión yo creo que es muy importante. ¿Qué sucede en Alemania? Que también, tipo en Francia, ahora, sí, la gente hace tesis doctorales. O sea, es una tradición. El 85-90% de los alemanes hace la tesis doctoral. Efectivamente, no es tan pesada como la española, pero bueno, pues sí exige una cierta disciplina. Entonces, en el trabajo de la tesis doctoral, los profesores conocen a los alumnos. Y también, pues, en el famoso sexto, ¿no? Lo que decimos, Arts im Practicum, en Alemania, en el último año tienes que elegir una especialidad médica, una quirúrgica y una es de libre elección. Entonces, la gente muchas veces comienza a hacer las tesis doctorales en ese sexto, pues ayudan los servicios, investigan y entonces se van conociendo y luego pues se produce la famosa entrevista de la que he comentado antes y entonces los jefes de servicio pues cogen, te hacen un contrato o no. Y bueno, no sé, desde el punto de vista general, ya con esto acabo, en Alemania hay mucho descontento también. O sea, en Alemania los médicos cobran pues casi el doble que en España y a pesar de todo hay mucho descontento y consideran que cobran poco. La insatisfacción de la clase médica es muy grande. Por supuesto, los médicos de cabecera, los médicos de familia se llevan la palma, una enorme insatisfacción. En Alemania hay muchísimo problema con los médicos de la periferia de las provincias. Las ciudades están llenas de médicos, pero en los pueblos, en el campo, que podríamos decir, pues no tienen médicos y también tienen pues, un problema crónico, ¿no? Y pues, en el fondo los sistemas pueden ser muy distintos, pero al final convergen en malestares o en cosas buenas muy similares, ¿no? Yo creo que en general en Europa pues hay un sistema muy socialdemócrata de la salud en general, ¿no? Y aunque unos sean más liberales, otros menos,
pues al final todo el mundo tiene claro que el Estado y los políticos, que luego exigen sus votos, claro, ¿no?, pues tienen que velar porque el sistema sea bueno. Y al final, pues todo el mundo considera que su sistema no es muy bueno y que tiene cosas buenas. Pues, o sea, esa famosa ambivalencia. Bueno, pues luego hablaremos de cosas más concretas, si os parece. Vale, pues nada, muchas gracias, Michel. Yo creo que los tiempos lo hemos cubierto muy bien porque ahora empieza realmente, ¿no?, la importancia de lo que estamos haciendo aquí. Tenemos a profesionales que han trabajado fuera, que han compartido, ¿no?, su visión, ese análisis de esa estructura, que es muy importante porque sobre el papel parece que está todo perfecto, ¿no? Cuando hablamos, yo me he estudiado en máster de gestión, modelo Bismarck, modelo Beveridge, todo parece que está muy claro, pero luego la vivencia es distinta porque al final somos personas en unos contextos donde nuestro propio ejercicio también implica, ¿no?, esa sensación de muchas veces pues de no llegar, de dificultad. Bueno, yo personalmente como oncólogo muchas veces te quedas con la sensación de decir, ¿pero qué hago aquí? Por favor, si yo podía estar en una huertecica y además igual de contento, ¿sabes? Pero sí que es verdad que nuestro propio ejercicio de la profesión ya tiene estos elementos y que lo que tienen que hacer estas estructuras, ¿no?, esta estructura sanitaria, es ayudarnos a paliar, ¿no?, las posibles consecuencias de ello. Si os dais cuenta, en la mesa había un cuarto pilar que era el modelo nórdico, ¿vale? El modelo nórdico era una compañera que era Amaya Urrizola, que es oncóloga allí, pero que por problemas de salud sobrevenidos no ha estado aquí. Si bien voy a contar una anécdota, porque hace menos de un año estuve allí participando en una reunión y ella estaba pues muy motivada, es de mi generación, y dice, Domingo, yo me he ido, estaba en Navarra, he hecho en la CUN la residencia, me han tratado muy bien, pero yo necesitaba, ¿no?, el salir de un sistema donde realmente ha sido una experiencia dura. O sea, nuestro sistema de formación, salvaguardando un poco la mili, creo que tiene también un componente, ¿no?, de intentar meternos en un sistema donde, bueno, hay que hacer muchas modificaciones para que al final los profesionales tengan pues elementos que en otros países hemos estado viendo que son elementos positivos y que pueden hacernos el que tenga esa vinculación mejor con el servicio. Yo decía, todos los miércoles en nuestro servicio el hospital nos trae una bandeja llena de fruta, ¿vale? Y en ese momento hay 2 horas que son para reflexionar acerca, ¿no?, de cómo hemos vivido esa semana y qué elementos podemos cambiar para mejorar para la siguiente. Simplemente elementos de reflexión, ¿no?, que tú comentabas, son importantes, ¿no?, para saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, para sentirnos dentro de la propia estructura y de la asistencia sanitaria como un elemento más, ¿no?, como esa ficha que en la cual eres prescindible en un momento determinado y que esa también es una de las definiciones de esas estructuras que forman profesionales. Quiero que profundicemos algunos temas, ¿vale? También ahora os pediré a vosotros del público, pero hemos hablado de 4 cosillas que me parecen importantes. Una es hablar sobre el impacto, ¿no?, que tiene el modelo de asesoramiento en la percepción de los profesionales, ¿no? Había hablado, ¿no?, de ese café para todos, como realmente quitándolo es un elemento positivo. O sea, quitar ese café para todos con una especie, ¿no?, de pago por ejercicio y sentirte más valorado es un elemento positivo. Luego hablamos también de ese continuo y progresión laboral, ¿no?, ese no tener que estar al borde del abismo cada 2 por 3 o cuando ya llegas directamente despreocuparte, pero eso también como elemento positivo, ¿no? Yo quería también la necesidad de valoración, ¿no?, esa validación que tú decías, esa diferencia, ¿no?, que tenemos aquí, donde parece ser que oímos de los exámenes porque, claro, siempre la percepción de un examen es algo negativo. Digo, oye, me están examinando porque me quieren echar. No, estamos examinando porque a lo mejor tienes algo que mejorar, ¿vale? Eso es también un elemento ahí. Y luego comentaba la red de apoyo, ¿no?, el sentir realmente que hay esa red de apoyo y que precisamente programas como este, programas como el PAIME, lo que ponen en evidencia es esa necesidad de una red de apoyo por una institución como son los colegios de médicos, donde ese colegueo existe porque nos preocupamos de nosotros. ¿Pero por qué nos preocupamos? Porque hay otras instituciones, ¿no?, que están más centradas en sacar unos números, en acabar con unas listas de espera, que realmente prescinden de ciertas cosas. Entonces, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, elementos identificativos que algunos países lo han intentado resolver o vuestra vivencia es diferente. Y luego, una cosa, la jerarquía. Me ha gustado mucho, Michel, lo que has hablado, ¿no?, del tema de, oye, el colegio realmente tiene una potestas. Nosotros aquí en España los colegios tienen una autoritas que es innegable. Vosotros las encuestas, ¿no?, los médicos, los colegios como cierta representación de los médicos, pero la potestas, ¿qué somos aquí? Realmente, bueno, pues sí, algunos consejeros pues porque vienen de ciertos mundos, sí, pero si no, ¿qué pasa? Ah, mira, pues ya están aquí. También es eso importante, ¿vale? Y ahora yo estoy, si queréis, estoy provocando, ¿vale?, para ver ahora cómo salimos de todas estas respuestas. Y luego otra cosa que me ha parecido increíble, el sindicalismo. Bueno, yo, sin ser nada yo de eso, presidente del comité de empresa de mi servicio de salud, en aquel entonces intentando luchar por un convenio que mejorara las condiciones en un proceso, me di cuenta que hay un sindicalismo en España
que ha ido devaluándose. Un sindicalismo que probablemente tendría, hablando del modelo francés, su relación, ¿no?, con el tema de esa crisis, ¿no?, que hubo, con el tema de, ¿cómo se llama esta?, la revolución, todo eso, perfecto, pero ahora mismo se han quedado en una sensación de cubrir sobre el papel, ¿no?, que hace una serie de negociaciones, pero sin un impacto real en unas mejoras, ¿no?, en el procedimiento. Entonces, bueno, pues hay aquí unos temas. Entonces, yo quería preguntaros acerca, empecemos por el primero, o sea, ¿creéis que los sistemas de salud en el tema de provisionamiento, tema liberal, cobro por proceso, impacta en cómo el profesional se siente? Es decir, ¿tú te sientes igual de bien si estás viendo que estás matándote, viendo 15 pacientes y luego el que se va a las 12 está cobrando lo mismo que tú? Porque, bueno, pues sí, ese café para todos puede ser bueno. No sé, ¿quieres comentar tú? A ver, cuéntame tu experiencia. Bueno, vamos a ver, el pago por acto es una cuestión crucial, evidentemente, en la relación entre el sistema sanitario y los proveedores, que somos los profesionales, eso es evidente. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es decir, si cobras por acto, si no haces actos, no cobras, es decir, es así de sencillo. Y entonces, tiene un aspecto positivo, que es la invitación a la actividad, y un aspecto negativo, que es la inflación de actos, porque cada acto va remunerado. Entonces, bueno, ahí entran muchos factores éticos, factores, diríamos, más prosaicos, que no son éticos, y bueno, o sea, el pago por acto es un concepto inflacionista para la actividad profesional, sin duda. Es una invitación a no dormirte, porque claro, o sea, el acto tampoco hay que verlo como una cosa negativa. Es decir, el acto es estar atendiendo a gente intentándole echar un cable. Entonces, en Francia, si no echas un cable a la gente se va, porque hay otro que sí le echa el cable. Entonces, claro, la libertad de elección es crítica. Yo estoy en el mundo rural, en fin, pero vamos, yo tengo pacientes de Toulouse o del pueblo de al lado o de otro pueblo. O sea, el pago por acto y la libertad de elección y de prescripción están ligados. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de eficiencia, es un problema. En Francia, la remuneración de un médico no solo es por acto. Es decir, hay una parte de tu remuneración que es lo que se llama forfaitaire, es decir, que es en función de tu número de pacientes, que se quiere incrementar, yo creo, con buen criterio, para hacer un mix más razonable entre el pago por acto y el pago por servicio. Entonces, ahora mismo yo más o menos tendré más o menos el 20% de mi remuneración es por servicio y el 80% por acto. Entonces, la segunda, habías comentado, aparte del pago por acto, bueno, la libertad, en fin. O sea, el término liberal es un término crítico también. Es decir, tú eres tu propio patrón, si no trabajas no comes, y o sea, te invita a implicarte. Porque, claro, o sea, tú te dedicas a los pacientes y ellos te reconocen tu esfuerzo si es compartido. Y eso, claro, genera un vínculo tremendo, especialmente en medicina general, que ves al paciente desde que nace hasta que se muere. No hay pediatría, o sea, la pediatría la hacemos nosotros, con lo cual es una especie de entente personal que te liga tremendamente. Alfredo, una cosa, porque has comentado lo del acto de elección, ¿no?, de médico, pero yo creo que ya nuestra Ley General de Sanidad preveía en un articulado la posibilidad, ¿no?, de elección de médico, pero realmente, claro, como lo hemos hecho es perverso. O sea, al final, yo lo que muchas veces me doy cuenta es que, bueno, pues sí, la gente se te va yendo a la consulta y al final ves quien menos tiene es el que más mala leche tiene y el que al final vive mejor. Entonces, claro, esos elementos también son perversos dentro de nuestro sistema. Entonces, me parece perfecto porque el papel lo soporta todo, pero es donde yo digo, o sea, las leyes geniales, tenemos unos legisladores increíbles, que son hasta capaces de acuñar nuevos términos de lawfare, etcétera, etcétera, pero luego la realidad es que no somos capaces de adaptarlo a lo que son la realidad laboral. Y yo creo, hay otro elemento aquí que os quería preguntar. Los cargos directivos, los puestos de gestión, ¿qué implican aquí? O sea, ¿cómo era vuestra percepción de ese señor gerente que yo lo veía allí, pues de vez en cuando lo veo por allí por los pasillos, así como voy yo, y que digo, tu madre mía, como haga lo mismo que yo, apañado, vamos, eso sí que es en productividad. Pero ¿qué os parecía? ¿Cuál era vuestra versión de ese escalón que yo creo que es, ¿no?, el coger la ley, aplicarla y el ser capaces? ¿Cuál es vuestra visión sobre esos puestos directivos en los hospitales?
A ver, no sé si te refieres a los puestos directivos aquí. Algo que sí es que es muy importante es que en el Reino Unido nunca son puestos políticos, nunca son cargos políticos. O sea, esto sería impensable que un gerente hospitalario, que un jefe de servicio cambiase porque hay un cambio político. Esto es clave, o sea, es algo que sería impensable que fuese un cargo político. Yo quería matizar un poco lo que habéis dicho. Yo creo que el concepto de liberalidad, de liberal, tiene que ir unido al de asunción de responsabilidad. Y eso no se fomenta en España, es lo que yo quería decir. O sea, dar la responsabilidad a una persona para que tome las decisiones implica también que luego se le va a acabar juzgando. Y la gente no lo quiere, es que no estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que en España en general, y hablo ahora ya muy en general, desde el punto de vista también de la educación y eso, no se fomenta el sentido de responsabilidad. Pero que esa responsabilidad va unido a que en realidad hay un juicio posterior. Y dice, bueno, pues usted ha tomado unas decisiones mal, pues usted queda relegado de ese puesto. Aquí nos gusta el fijo. Y luego una vez que tienes fijo, ya pues te adecuas y a poder ser evades la responsabilidad. Y entonces, bueno, se puede también especular lo liberal. Pues no se tiene mucho futuro, porque ahora el populismo se dice que es simplemente la versión especular de lo liberal. Lo liberal ha llevado a que la gente tiene que asumir responsabilidades y la gente no quiere, los países no quieren. Y entonces, pues el primero que les vende una cosa un poco populista o algo tipo mentira o lo que sea, pues la gente lo coge. Entonces yo creo que en España en general no se tiende a educar bajo esos conceptos de decir, vamos a ver si queremos modelos donde se asumen responsabilidades, pero se pagan también. Porque como se dice siempre, ¿no? Desde que los fenicios inventaron el dinero, la manera de reconocer las cosas está bastante unificada. Se reflexiona poco en España. Y yo quería también decir una cosa, tenemos la enorme suerte de tener al doctor Bengoa aquí, muy poco se reflexiona. Y cuando él empezó a hablar de la cronicidad y todo el abordaje del crónico en España, la gente decía, pero bueno, ¿qué es esto? Y claro, entonces, pues es que es verdad. Y nada, son debates que parece como si el tsunami pasara y nadie asume nada. Michel, yo tengo aquí una duda. O sea, ¿realmente se reflexiona por qué? Porque yo creo que en España la reflexión... Primero, tenemos tiempo para reflexionar. ¿Se espera de nosotros que reflexionemos? No sé, quiero también preguntar a vosotros, ¿realmente existe eso? Como tú decías, oye, en mi servicio se para un día, una hora y se reflexiona. Bueno, no solo esto, sí que se hace esto y con los colegas, que sí que es muy cierto que hablamos de colegas, pero lo que es el appraisal, la evaluación anual que lo haces con otro compañero, es un ejercicio básicamente de reflexión. Está estructurado como lo tienes que hacer, pero os voy a decir algunos puntos que son obligatorios para que puedas después revalidarte a los 5 años. Hay varios aspectos que una vez en estos 5 años tienes que cubrirlos durante una de tus valoraciones anuales, appraisals. Uno de ellos es pues hablar de un evento que ha sido significativo, que puede ser algo que ha ido mal o ha podido ir mal. Por ejemplo, si ha fallecido un paciente por cuestión de algo que hubiese podido ir mejor, o ni siquiera no necesita ser tan extremo, que haya habido un error de medicación y que al final no haya pasado nada, pero delante de un colega tuyo tú tienes que decir, esto ha pasado, ¿cómo me ha hecho sentir a nivel personal? ¿Qué hemos hecho como servicio para resolverlo? Y no es punitivo, esto es uno de los aspectos. La reflexión, o sea, sí que es verdad que tienes que decir cuántos cursos has hecho que sean pertinentes a tu especialidad, cuántas áreas de formación, pero lo que he dicho antes, las necesidades del servicio y esta es un acto de reflexión y yo creo que es muy importante porque es verdad que a lo mejor tienes la ansiedad de aquello que, es un examen. No, se tiene que ver como algo positivo, como algo que te va a ayudar en tu progresión de carrera. Y reflexionar no es reflexionar yo como persona, porque si
tú intentas hacer una reflexión delante de otra persona, delante de un colega, es muy diferente. Esto es realmente un acto reflexivo de verdad, porque si no te quedas con tu misma idea. ¿Sí? Vale, yo quería aprovechar gente del público que quiera participar, pues ya estamos aquí nosotros metiéndonos en debates, intradebates, pero a lo mejor hay alguien del público que quiera preguntar una cosa, algo específico, alguno de los ponentes que aquí tenemos. Bien. Quería preguntarte, soy Félix Martín, psiquiatra del PAIME. Quería preguntarte directamente cuántos pacientes ves al día. A mí me preguntas. A ti. Vale. No. A ver, ¿quieres saberlo? Sí. Te voy a decir, nosotros estamos viendo yo tengo consulta ambulatoria. No importa, ya sé cuántos debes estar viendo. Bueno. A ver, mi trabajo es un lujo. Yo soy psiquiatra, pero soy psiquiatra para personas con discapacidad intelectual, adultos con discapacidad intelectual, no niños. O sea que es una subespecialización, que es mi... ¿Perdona? No, que aquí tendría mucho trabajo, en España. Bueno, es bueno. No, bueno, esto es otra historia. La salud mental de personas con discapacidad intelectual es otra historia, que es todavía muy... Bueno, y a mí mi trabajo me fascina. Yo tengo un lujo, no tengo los cupos estos de decir tanto budget o por cuestión, por paciente que vea o por intervención que haga. Es verdad que mis pacientes los veo desde que tienen 18 años, la mayoría hasta que envejecen. Lo tengo clarísimo. No veo nunca, casi nunca, a no ser cubro epilepsia también, a no ser que sea una epilepsia que sea muy rápida, que sea pim pam pum. Nunca tengo menos de 30 minutos para ver a una persona, menos. Y si es un paciente nuevo, 1 hora y cuarto mínimo. ¿Cuántos pacientes veo? Tengo dos días de clínica a la semana. Las otras sesiones clínicas pues son para otras muchas cosas, os podría decir mi job plan, ¿no? Y puedo ver entre 6 y 8 pacientes durante una de estos días clínicos. Sé que es un lujo. No lo querría hacer de otra manera. Me parece curioso, además, cómo lo tienes que justificar. O sea, No, como que has venido ya a España y has tenido que justificar que en la consulta tengamos tiempo para ver a los pacientes. Los colegios médicos, bueno, en el Reino Unido solo está el equivalente a no hay un colegio por región está en la Organización Médica Colegial, el GMC, ¿no? Pero luego tenemos los colegios de especialidades. Ahora mismo el debate enorme que estamos teniendo en el Colegio de Psiquiátricos Británicos es la práctica humanizante, la práctica reflexiva, aquella relacional, que puedas hablar con la persona, ¿Creéis que alguien que me venga a ver a psiquiatría, si le digo, ¿cómo estás? Bien, te prescribo un citalopram o lo que sea, adiós, se va a quedar tranquilo, me va a creer, va a servir de algo? De muy poco, aparte de a lo mejor sí crear dependencias según qué tipo de medicación le vayas a pautar. Sé que es un lujo, pero tengo el lujo de decir no lo querría hacer de otra manera. Curioso lo que hemos dicho, ¿no? O sea, cómo también nuestra cabeza tiene que justificarse a esas cosas que son básicas. Pero es que realmente aquí en España lo que se va a evaluar es que tú saques de la lista de espera a los 15-20 pacientes. Te digo, un oncólogo, 35 pacientes en la última consulta, pero ¿cómo trata a esos pacientes? Pues muchas veces con progresión pero no puede. es verdad que es... Salvando la diferencia de psiquiatría a oncología, pero que a veces sí. Decir una progresión a una persona... Os parecerá a lo mejor algo extraño, pero después de cada paciente que veo yo tengo que hacer una carta, un informe, ¿vale? Pero no es un informe de decir, yo qué sé, valoración de estado de salud mental, pues síntomas depresivos. No, es mucho más que esto, parte de hablar de la sintomatología clínica. También es un informe reflectivo, con una reflexión, con una formulación que luego esto va al paciente y el paciente lo lee, el paciente ve la formulación, es parte de lo que es la
la terapéutica, la intervención. Es aquel engagement, therapeutic engagement, que es fundamental. ¿Alguna pregunta más por allí? Buenos días, soy Manuel Muñoz, médico de atención primaria. Nos habéis contado y conocemos cómo se sienten los médicos en vuestras distintas, donde trabajáis, pero me interesaría saber cómo se sienten los pacientes con respecto a los sistemas de salud que tenéis. Bueno, yo diría que de una manera muy parecida. O sea, yo creo que toda Europa se debate entre los mismos polos. O sea, la gente sabe que la medicina, la técnica, la ciencia es capaz de ofrecer, pues ya veis, todos los días salen, pues ahora, ¿qué hemos visto hace poco? El injerto neurológico. Entonces hemos visto a una persona andando que no podía moverse. Entonces la gente proyecta en la ciencia, en la técnica, proyecta pues infinidad de cosas, muchas ilusorias. Entonces la gente quiere tener acceso a todo y con presteza. Entonces en España, pero en Alemania, en todos los lados, es el mismo debate. ¿Cuánto tardan en atenderme según mis ilusiones, claro, o mis presuntas necesidades? ¿Y qué satisfacción llego a tener según las frustraciones que genera el que algo sea crónico o agudo, etcétera? Entonces, yo diría que en Europa es similar. O sea, hay la Comunidad Europea, quiero decir, hay la gente, hay muy buenos sistemas, pero la gente piensa que son siempre insuficientes. Y entonces los médicos estamos todos apabullados, porque claro, la capacidad que tenemos para responder a lo que la gente querría, pues es limitada. Y entonces, bueno, esos polos donde el político gestiona, el gestor gestiona, es un decir, ¿no? Y los jefes de servicio también gestionan, pues todo es insuficiente. Entonces yo creo que el grado de insatisfacción es similar. Yo diría que es muy similar, o sea, más de lo que la gente hablamos cree. de las expectativas en salud, que además Sí, que son pero cada vez bueno, crecientes por la sobreinformación que también tenemos y que muchas veces tenemos que centrar al paciente y decir, mira, estamos en este momento, esto vendrá, pero no podemos ofrecértelo. Pero la gente no lo entiende. Bueno, o sea, y la gente en 2 tiene minutos ilusiones, al final tampoco puede. Pero lo mismo pasa con la política. Si en el fondo Europa va bien, yo creo. O sea, Europa tiene un potencial y ya lo estamos viendo en Ucrania. Los ucranianos no quieren ser rusos. El modelo que les ofrece Rusia, pues ya lo conocen y no lo quieren. Pero entonces, quiero decir que a pesar de todo en Europa la insatisfacción es enorme, pero es una especie de cosa de estado mental. Entonces la gente está insatisfecha y quizás analíticamente no tendría que tener tantos motivos. Hay tantas cosas buenas, pero la gente está insatisfecha. Y los médicos también. Los médicos están insatisfechos, creen que están sometidos a una enorme presión, que tienen que trabajar muchísimo y que les pagan poco. Y en España, con el plus de que hay una enorme inseguridad. El 70% de los médicos en Basurto no tienen plaza. 70%. Basurto es el hospital de aquí al lado. Bueno, pero así funciona. Entonces... Primero, Alfredo. Igual. Bueno, yo he interpretado que No quiero sé si te he saber lo que contestado. perciben los pacientes. En fin, yo tengo un ejercicio en Euskadi, trabajé en medio semirural, o sea, en Abadiño, Matiena. Allí trabajo en medio semirural también. Entonces, claro, yo creo que eso es una cosa importante. Mis pacientes y nuestros pacientes están encantados con nosotros porque estamos disponibles, nos ocupamos de ellos, nos lo reconocen cada vez que nos ven y están satisfechos. O sea, yo tengo la percepción de que Sí, yo estoy muy satisfecho. Pero con mi fíjate trabajo, ese concepto, la España vaciada. El mundo rural en España, la gente considera que está desatendido. No, pero si vamos, es que, en fin, No, o sea, igual en Francia menos. No, ¿No yo estáis no. un poco de acuerdo que en España la gente piensa que está desatendido y la gente se va de los pueblos porque no hay? Entonces se concentra todo en pueblos grandes, pero... Entonces, lo que realmente es o qué se puede hacer es complejo. Pero yo creo que la percepción que tiene la gente es la que España está vaciada, no vacía, sino vaciada, porque no se están haciendo las cosas bien para que se puedan quedar. Es un tema muy complejo. Pero hay insatisfacción. Creo yo. Yo no tengo esa percepción. Es decir, yo no estoy satisfecho con mi trabajo, ni lo he estado en Abadiño, ni lo estoy en Francia.
Bueno, Euskadi, casualidad, tiene una concentración mayor, así, pero otras zonas más extensas, tipo Castilla, así. Pero pues, yo, claro, yo no creo que yo conozco a médicos rurales en España y, en fin, el mundo rural en España es muy satisfactorio también profesionalmente, creo yo. Yo creo que la medicina todavía que hemos aprendido nosotros se ejerce en el mundo rural. En el mundo ciudadano ya estamos tan locos, tan de los nerviosos, que ya las consultas de medicina general en una ciudad, y en una gran ciudad, ya son una cosa que ya no sé cómo se hace. Yo no aprendí eso. No, bueno, yo el único elemento diferenciador que veo aquí es que Alfredo trabaja en Francia y tú ya estás trabajando aquí, Michelle, en España. O sea, no, siempre pero lo he visto como un elemento yo conozco la insatisfacción alemana, la conozco bien, tengo amigos, eso. O sea, y están muy insatisfechos. Y en el mundo rural alemán están muy preocupados porque los médicos se van. Entonces, si se va el médico, pues la gente también acaba yéndose también. Entonces es un problema, es una retroalimentación. Ya para acabar, que estamos ya concluyendo, perdonad que se nos está yendo el tiempo, que bueno, ya estamos finalizando. Ahora te dejo. Hay otro elemento que creo es importante y es que, bueno, yo no sé si os ha pasado en vuestro ejercicio de la profesión cuando tenéis pacientes de otras culturas. O sea, culturalmente influye mucho. O sea, yo personalmente cuando trabajo con la muerte, es totalmente diferente el cómo lo aborda, por ejemplo, ¿no? la persona que es británica, a cómo lo hace un español. Y eso implica también muchas veces que tú te encuentres en una situación de incapacidad, de decir, mira, o que incluso tengas, ¿no?, ese elemento de prejuicio de no entender que una persona se esté muriendo y el británico dice, pues si es que no puedo hacer nada, ¿qué hago aquí en el hospital? Y en el caso de un español hay 10 o 12 en la habitación y aquello eso. Entonces, ¿eso creéis que puede impactar también a tu percepción dentro del sistema? O cómo tú te veas, y el elemento de que tenga a lo mejor diferentes elementos culturales, pues sabéis que en muchos hospitales conviven, ¿no?, esos diferentes elementos culturales. ¿Eso cómo se percibe? María, y ahora comentas también. Bueno, de entrada yo soy un médico extranjero en otro país, con lo cual tengo que ser muy consciente de las diferencias culturales. Y quizás el Reino Unido es un país en este sentido muy tolerante porque es muy multirracial, es muy multicultural. Sí, es muy importante respeto y es algo difícil, pero que lo tienes que realmente abordar con muchísimo respeto. Sí, en eso no tengo ninguna duda. Quería hacer, siguiendo un poquito la pregunta que has hecho, perdona, no me acuerdo de tu nombre, incluso la satisfacción a nivel de paciente es algo que tenemos que ir atrás y pensar en evidencia. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Sí, podemos tener opiniones que las entiendo totalmente, pero hay sistemas actualmente para evidenciar la satisfacción de un paciente. Nosotros tenemos un sistema que supongo que está aquí, que es el 360 de 360 grados, que una vez cada 5 años tienes que hacer tienes que tener un feedback de colegas que trabajan contigo, no solo colegas de la profesión médica, pero desde secretarias, desde la persona que limpia el servicio hasta tus residentes y luego de los pacientes. Y esta evaluación es una evaluación anónima que tú tienes que mandar de forma aleatoria, pues tienes que mandar, no sé si son tienes que tener como 15 o 20 respuestas de gente que te conoce en el ámbito profesional y luego como mínimo 30 aleatorias de pacientes. O sea que es importante ir, y esto es parte de la revalidación. Se puede evidenciar, aparte de luego que tú a nivel personal puedas tener una opinión o no. Otra cosa que también he pensado, y perdona, Domingo, que veo que me voy un poquito del aspecto cultural, quizás porque lo tengo muy arreglado, siendo en el Reino Unido tan multidisciplinar. Pero hay cosas del sistema español que son fantásticas. A mí algunos británicos me dicen, es que me he ido de vacaciones, me ha dado lo que sea y ha sido hospital, pim, pam, pum, me han hecho esta prueba de esto, esta prueba de esto, esta prueba de esto. Y es algo que en el Reino Unido sería impensable porque son mucho menos intervencionistas. Sí que es verdad que hay mucha más continuidad, que a lo mejor no te harán aquel boom de pruebas y luego ya está, tienes esta pam y te quedas aquí. No,
son mucho menos intervencionistas, se piensan mucho para que te hagan un análisis de sangre, o sea, tienes que como rezar a quien sea, o para que te hagan una ecografía. Pero bueno, si se hace, hay mucha razón de por qué se haga y hay una continuidad. Y perdona, Domingo, que sé que me parece muy interesante porque a lo mejor, esto como una reflexión, aprovechando que tenemos a lo mejor el intervencionismo o sobreintervencionismo que hacemos en España es una manera, una paliación a esa incapacidad que tenemos para ejercer, ¿no?, esa relación médico-paciente en un plano mucho más profundo de nuestra propia capacidad, ¿no?, en el contexto de hablar, ¿no? O sea, paliamos la falta de tiempo con pruebas. Bueno, no sé, como reflexión, pensarla y debatirla. Nos quedan 5 minutos, yo voy a pensar para cerrar una cosilla. Una pregunta al fondo. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Venga, pues 1 minuto. Perfecto. Bueno, me llamo Rosa Robles, soy médico de urgencias en Son Espases, en Mallorca. ¿Vuestros sistemas sanitarios consideráis que están saturados y tensionados como tenemos el nuestro? ¿Y qué medidas han implementado, si han implementado alguna que consideréis que puede reducir esa saturación? Venga, pues vamos a aprovechar tu pregunta para responderla y mandar un último mensaje. O sea, ¿existe saturación sí o no en vuestros sistemas de salud y una implementación para mejorarla? Y si acaso esa implementación, que era lo que yo quería, es para nuestro sistema nacional, en esa comparativa que hemos intentado hacer. Y así ya acabamos con cada uno de vosotros. ¿Os parece? Venga. Bueno, el sector sanitario es un sector muy dinámico, entonces hay mucha actividad sanitaria. Hemos generado una sociedad que medicaliza mucho la vida y eso genera pues, mucha actividad sanitaria. ¿Que el sistema esté saturado? No. Yo creo que el sistema francés no está saturado. Porque, en parte, la provisión privada hace que se adapte muy bien a las circunstancias. Es decir, la capacidad de flexibilidad que decían es muy importante porque somos nosotros que decidimos lo que hacemos cada día, cómo lo hacemos. Entonces, eso te da una capacidad de adaptación muy grande. Que la sociedad ha cambiado, es evidente, pero vamos, en fin, en las urgencias en los hospitales de las ciudades hay mucha gente, pero yo no tengo la percepción de que el sistema es saturado. Yo sí tengo necesidad de una prueba complementaria, la tengo en 2 días, o sea, un ecodoppler en el mismo día. Vamos, yo soy generalista, como somos conocedores de nuestra población y somos contenedores de la demanda, pues soy poco intervencionista. Yo tengo muchos pacientes ingleses y claro, no tienen nada que ver con los franceses. O sea, los ingleses son gente resiliente, entusiasta, colaboradora y vamos, a mí no me piden hacer análisis, y si me piden, pues igual se lo hago y están encantados en general. Los ingleses, en Francia dicen que es cojonudo. Cuando vienen a España también, porque claro, también tengo pacientes ingleses que vienen a España de vacaciones y también están contentos, como se les han recibido en la Costa del Sol, han visto a un centro de salud, han visto a un médico, en fin, no están descontentos. Una cosa que te traería aquí a España, de allí de Francia. No vuelvo ni harto de grifa. No se trae nada porque no vuelve. Sí, a ver, yo se lo comenté, creo, Carmen ayer. Yo siempre digo, tengo lo mejor de los 2 mundos. O sea, que voy y vengo. Y tengo claro que me retiro en las Islas Baleares, lo tengo claro. Sarroqueta. Sí. Ideas, Carmen. Sí, el sistema británico actualmente, o como mínimo en Gales, está saturado. Está saturado de forma curiosa porque una de las razones, uno de los problemas gordos es dar altas a sitios sociosanitarios, dar altas. Es muy difícil. O sea que estamos hablando de una población mayor. De la misma manera que me apareció el mes pasado la diapositiva que os he puesto, cada semana lo que es el gerente de mi servicio de salud pues da el mensaje del gerente que te aparece en la pantalla. Anteayer, antes de venir, el mensaje gerente es: hemos abierto unas salas virtuales, salas hospitalarias virtuales. Sí. Yo también abrí los ojos. Evidentemente, estas cosas necesitan seguir su proceso y necesitan tener a largo plazo la valoración.
pero habían hecho ya un piloto de 2 salas virtuales, la cantidad de pacientes que podían tener, estabas en tu casa, pero básicamente era lo mismo, pase de visita, lo mismo que harías en un hospital, pero de forma virtual. Y bueno, porque me has pedido ideas, ¿eh? Y lo pintaban como algo, pero que ya, futuro. ¿Qué me traigo de qué? Del sistema. Si volviera aquí, ¿qué te traes del sistema británico? El apoyo para la progresión, el saber que estás allí, que vas a estar apoyado, que tienes tus colegas, sí. No. Creo que todos los sistemas tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas. Creo que lo mejor que tiene España, y lo digo de una forma un poco así caricaturesca, es lo agudo. O sea, en España se trata muy bien, va muy bien con el carácter español. Las urgencias son fabulosas. Llegas ahí, te hacen un scan, un análisis, sales, diagnóstico, con un informe, y a partir de ahí comienza el calvario. Y pone en la parte de abajo del informe pone que le vea el especialista y que le vea mañana. Entonces va y al día siguiente y ahí no hay sitio. Entonces ya empieza. Entonces lo crónico es el gran fracaso que hay en España. Entonces, bueno, y lo agudo, pues el gran triunfo, morimos de éxito. Así están las urgencias, claro, llenas. Yo creo, un segundo, creo que, estoy con Alfredo, no está saturado el sistema en realidad, pero sí creo que por diversas razones no se terminan de optimizar los recursos. Y voy a lanzar un dardo que yo creo que tiene mucha profundidad. El problema en España, para mí, tiene que ver con la educación. O sea, no se ha apostado, y cada vez se apuesta menos, por educar a la gente. Entonces, educar significa hacer ver a la gente que, bueno, pues que hay una serie de cosas, ¿no? Y tienen que llegar a las consultas y intentar ser dialogantes. Es curioso, la gente va a la consulta y quiere, digo, yo no quiero que me cuente usted un rollo, señor doctor, quiero que me solucione mi problema. Esa inmediatez tan española, tan así. Pero entonces la gente no tiene educación y cada vez creo que tiene menos. Entonces van allí y no están acostumbrados a dialogar. Bueno, yo creo que la verdadera apuesta no es tanto cambiar el sistema, sino conseguir, y con educación, pues lo pongo entre comillas, que la gente reflexione un poco más. Y yo creo que tiene que ver todo ya desde el colegio. O sea, se tiene que apostar un poco más por una educación más humanista. ¿Qué metería yo de Alemania? Los sueldos. Bueno, yo creo que para acabar en hora, además con esa puntualidad alemana, francesa y británica, no podía ser de otra manera. Bueno, muchas gracias, Alfredo, Michelle y María del Mar. Creo que ha sido una mesa muy completa, en el sentido de que hemos hecho una radiografía desde la parte personal de vuestras vivencias. Realmente se ha evidenciado, ¿no?, esa sensación de estar a gusto en vuestro desarrollo, con elementos que también son mejorables, pero que sí tenéis esa sensación, ¿no?, de cuidado por parte de los sistemas sanitarios. Yo creo que en el fondo lo que se ha tratado aquí es eso, es cómo al final lo que tenemos que hacer es aprender los unos de los otros, ¿no? Cómo tenemos que hacer ese análisis más crítico de nuestro sistema de salud para mejorarlo, de cómo además sistemas como este PAIME lo que permiten es hacer esa paliación en esos momentos, pero hay que ir también a lo estructural para mejorarlo y que realmente, ¿no?, entre todos y con esa visión conjunta podemos mejorarlo. Así que nada, muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés.